Hay secretos que, cuando salen a la luz, no solo destruyen a una persona, destruyen imperios enteros, cambian el equilibrio de poder, reescriben la historia del crimen organizado. Y este es uno de esos secretos. La historia de Dámaso López Serrano, conocido en el mundo del narcotráfico como Mini Lic. La mano derecha del Chapo Guzmán. El heredero aparente del cartel de Sinaloa. El hombre que todos pensaban que llegaría a la cima del narco mexicano. Hasta que su secreto salió a la luz. Y todo se derrumbó de la forma más espectacular y sangrienta posible. Pero esta no es solo la historia de Mini Licenciado, es la historia de lo que pasa cuando la lealtad se compra con mentiras. Cuando el poder se construye sobre cimientos falsos. Y cuando la verdad, esa perra implacable, finalmente alcanza a todos. Sin importar cuántos sicarios tengas, cuánto dinero muevas, o cuán cerca estés del hombre más poderado del narcotráfico. Porque al final, en el mundo del narco, hay una sola regla que nunca se rompe: la traición se paga con sangre. Y Mini Lic traicionó a todos. Solo que nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Para entender esta historia, primero tienes que entender quién era Dámaso López Núñez, el padre de Mini Licenciado. Un hombre conocido como el Licenciado porque, irónicamente, había sido abogado y subdirector de seguridad del penal de Puente Grande. Sí, leíste bien. El mismo penal de máxima seguridad del que el Chapo Guzmán escapó en 2001 escondido en un carrito de lavandería. ¿Coincidencia? No en este mundo. El Licenciado facilitó esa fuga. Y a cambio, no recibió dinero. Recibió algo mucho más valioso: la confianza absoluta del Chapo. Se convirtió en su operador, su estratega, su cerebro fuera de la prisión. Y cuando nació su hijo Dámaso López Serrano en 1988, el Chapo lo vio crecer como si fuera su propio sobrino. Mini Lic creció en un mundo de lujo pagado con dinero de coca. Estudió en las mejores escuelas privadas. Viajó por el mundo. Aprendió inglés perfecto. Se vestía como ejecutivo de Silicon Valley, pero manejaba rutas de narcotráfico que movían toneladas a través de México hacia Estados Unidos. Era el narco millennial. Joven, educado, tecnológico, brutal. Y el Chapo lo adoraba. Lo veía como el futuro. El tipo de líder que el cartel necesitaría en una era donde las viejas formas estaban quedando obsoletas. Donde necesitabas entender de criptomonedas tanto como de AK-47. Donde la guerra no solo se peleaba con balas, sino con hackers y cuentas offshore. Cuando el Chapo fue capturado en 2014, Mini Lic tenía 26 años. Y junto a su padre el Licenciado, se convirtió en una de las cabezas del cartel. Trabajando codo a codo con los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. Teóricamente, eran socios. En la práctica, eran rivales esperando la oportunidad de eliminarse mutuamente. Porque en el narco no hay democracias. No hay sucesiones pacíficas. Hay sangre. Y el que dispara primero, sobrevive. Mini Lic lo sabía. Los Chapitos también. Así que empezó una guerra fría dentro del cartel de Sinaloa. Una guerra que se mantendría secreta durante años mientras todos fingían ser una gran familia feliz. Pero Mini Lic tenía un problema. Un secreto que guardaba con más cuidado que las rutas de sus cargamentos. Un secreto que, si salía a la luz, lo convertiría en hombre muerto. No solo él, sino su padre, su familia, todos los que llevaban su apellido. Porque en el narco, hay cosas que simplemente no se perdonan. Y la traición al código más sagrado del crimen organizado es una de ellas. ¿Cuál era ese secreto? Paciencia. Llegaremos ahí. Primero necesitas entender cómo Mini Lic construyó su imperio. Cómo se convirtió en el segundo hombre más poderoso del cartel de Sinaloa. Y cómo todo eso se vino abajo cuando su secreto finalmente salió a la luz de la forma más devastadora posible. En 2016, cuando el Chapo fue extraditado a Estados Unidos, la guerra fría entre Mini Lic y los Chapitos se calentó. Rápido. Territorios que antes compartían ahora se disputaban a balazos. Rutas que antes operaban en coordinación ahora eran saboteadas mutuamente. Y lo peor, Mini Lic empezó a hacer lo impensable. Empezó a hablar con otros carteles. Con los enemigos. Hay reportes de inteligencia, filtrados años después, que muestran que Mini Lic se reunió en secreto con miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. El CJNG. Los archienemigos del cartel de Sinaloa. ¿El objetivo? Formar una alianza para eliminar a los Chapitos y quedarse con todo el territorio de Sinaloa. Era una jugada arriesgada. Suicida, incluso. Porque si los Chapitos se enteraban, Mini Lic sería hombre muerto. Pero él creía que podía manejarlo. Que era más inteligente que ellos. Más estratégico. Más preparado para el narco del siglo XXI. Los veía como niños ricos jugando a ser gángsters mientras él era el verdadero profesional. Grave error. Porque los Chapitos tal vez eran jóvenes, tal vez habían crecido con privilegios, pero eran los hijos del Chapo. Habían heredado su paranoia. Su instinto de supervivencia.
Y su absoluta falta de piedad. Sabían que Minilic estaba planeando algo. No sabían exactamente qué, pero sabían que era peligroso. Así que hicieron lo que el Chapo les había enseñado: atacar antes de ser atacado. En febrero de 2017, secuestraron a los hijos del licenciado, los medio hermanos de Minilic, en un restaurante de lujo en Puerto Vallarta. Los levantaron en pleno día, con testigos, sin importarles las consecuencias. El mensaje era claro: declaración de guerra. Minilic tenía dos opciones: pelear o huir. Decidió pelear. Pero no de la forma que todos esperaban. No mandó sicarios. No emboscó a los chapitos. Hizo algo mucho peor. Algo que cambiaría todo. Algo que revelaría su secreto más oscuro. Se convirtió en informante de la DEA. Sí. Minilic, la mano derecha del Chapo, el hijo del hombre que lo ayudó a escapar de prisión, el presunto heredero del cartel de Sinaloa, hizo un trato con el gobierno de Estados Unidos. Entregaría información. Testificaría contra el Chapo. A cambio de protección y una sentencia reducida para él y su padre. Pero aquí está el giro que nadie vio venir. Resulta que Minilic no se convirtió en informante en 2017 cuando todo se puso feo. No, señor. Minilic había sido informante de la DEA desde mucho antes. Desde 2015. 2 años antes de que la guerra con los chapitos explotara. 2 años en los que estuvo sentado en reuniones del cartel, planeando operaciones, manejando rutas, todo mientras reportaba cada detalle a los federales. Ese era el secreto. Minilic nunca fue leal al Chapo. Nunca fue leal al cartel. Desde el principio, estaba jugando a ambos lados. Construyendo su imperio con una mano mientras con la otra entregaba a sus competidores a las autoridades. Eliminando rivales no con balas, sino con órdenes de aprehensión. Consolidando poder mientras fingía ser el heredero leal. Era brillante. Y era absolutamente imperdonable. Cuando esta información se filtró, años después durante el juicio del Chapo, el mundo del narcotráfico mexicano entró en shock. ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta? ¿Cómo Minilic había operado como doble agente durante tanto tiempo sin ser descubierto? ¿Y cuántas de las capturas, de las incautaciones, de los operativos, habían sido orquestados por él desde adentro? La respuesta era aterradora: muchas. Minilic había entregado toneladas de droga. Había dado ubicaciones de operadores rivales. Había saboteado cargamentos de facciones que no le gustaban. Todo mientras ascendía en la jerarquía del cartel. Todo mientras el Chapo confiaba ciegamente en él. Pero espera, porque la historia se pone aún más oscura. Resulta que Minilic no solo traicionó al Chapo. También traicionó a su propio padre. El licenciado no sabía que su hijo era informante. Nadie lo sabía. Minilic operaba en absoluto secreto, reportando a manejadores de la DEA, usando teléfonos encriptados, reuniéndose en locaciones secretas. Y la razón por la que nadie sospechó es porque Minilic seguía actuando como narco. Seguía ordenando ejecuciones. Seguía moviendo droga. Seguía siendo brutal cuando necesitaba serlo. La DEA le había dado luz verde para continuar con actividades criminales limitadas para mantener su cobertura. Básicamente, le dieron permiso para seguir siendo un criminal mientras los ayudaba a atrapar criminales más grandes. Es el tipo de acuerdo que hace que cuestiones todo sobre el sistema de justicia. ¿Hasta dónde puede llegar un informante antes de dejar de ser diferente de los criminales que está delatando? ¿Cuántas personas murieron por órdenes de Minilic mientras trabajaba con la DEA? ¿Cuánta droga llegó a las calles con su bendición mientras él cooperaba con los federales? No hay respuestas fáciles. Solo hay la realidad cruda. Minilic jugó el juego más peligroso posible. Y por un tiempo, pareció que ganaría. Que lograría traicionar a todos, sobrevivir, y tal vez incluso salir libre con una nueva identidad bajo protección de testigos. Pero olvidó algo fundamental. En el narco, la traición siempre sale a la luz. Siempre. Y cuando lo hace, no hay protección de testigos que valga. En mayo de 2017, Minilic se entregó formalmente a las autoridades en Estados Unidos. Cruzó la frontera, se puso a disposición de la DEA, y empezó a cantar. Dio nombres, fechas, rutas, métodos, números de cuenta. Todo. Traicionó a cada persona con la que alguna vez trabajó. Incluyendo a su propio padre, quien meses después también se entregaría y cooperaría, probablemente sin saber que su hijo ya lo había hecho primero. El testimonio de Minilic fue crucial para condenar al Chapo Guzmán. Reveló detalles íntimos de la operación del cartel. Describió reuniones secretas. Explicó cómo funcionaban las rutas de túneles bajo la frontera. Detalló sobornos a funcionarios mexicanos de alto nivel. Fue devastador. Y cada palabra que decía firmaba sentencias de muerte para docenas de personas que aún estaban en México. Porque los chapitos no perdonaron. Ni por un segundo. Lanzaron una purga brutal contra cualquiera asociado con los López. Familias enteras fueron ejecutadas. Propiedades quemadas.
Negocios legítimos destruidos. El mensaje era claro: esto es lo que pasa cuando traicionas. No solo mueres tú. Muere tu linaje completo. Pero aquí está la parte que te va a revolver el estómago. Resulta que mientras Minnie testificaba contra el Chapo, estaba negociando su propia sentencia. Y el acuerdo al que llegó con los fiscales fue obscenamente generoso. Por cooperar, por entregar información, por testificar, Minnie recibió apenas 12 años de prisión. 12 años. Por coordinar el tráfico de toneladas de drogas. Por ordenar ejecuciones. Por ser uno de los líderes del cartel más poderoso del mundo. 12 años. Saldrá cuando tenga 40 y tantos. Joven aún. Con toda una vida por delante. Probablemente bajo una nueva identidad. Probablemente con algún dinero escondido que las autoridades nunca encontraron. Mientras tanto, personas que vendieron una bolsa de marihuana están cumpliendo sentencias más largas en prisiones estadounidenses. La injusticia es tan grotesca que casi parece ficción. Pero es real. Es el sistema funcionando exactamente como está diseñado. Atrapan al pez grande usando peces medianos que se convierten en carnada. Y esos peces medianos, si cantan lo suficientemente alto, obtienen pases de salida gratis. Mientras que los peces pequeños, los que no tienen información que vender, se pudren en celdas por décadas. Ahora, podrías pensar que Minnie saldrá libre y vivirá el resto de su vida tranquilo en algún suburbio de Iowa bajo protección de testigos. Pero si sabes algo sobre el narco mexicano, sabes que eso es fantasía. El cartel de Sinaloa tiene memoria larga. Muy larga. Y recursos infinitos. Ya ha habido reportes, no confirmados pero persistentes, de que los chapitos han puesto precio a la cabeza de Minnie licenciado $5 millones. Y no solo por matarlo. Por traerlo vivo a México. Para que puedan hacer con él lo que hicieron con otros traidores. Vídeos que no voy a describir aquí porque incluso para este canal hay líneas que no cruzo. Pero si has visto lo que los carteles le hacen a los delatores, sabes exactamente de qué estoy hablando. Minnie lo sabe. Tiene que saberlo. Por eso cada día que pasa en prisión es probablemente más seguro que cualquier día que pasará afuera. Porque cuando salga, si es que sale, vivirá el resto de su vida mirando por encima del hombro. Cambiando de casa cada pocos meses. Sin contacto con familia. Sin amigos. Sin vida real. Solo existencia. Esperando el momento en que alguien del cartel finalmente lo encuentre. Y lo encontrarán. Siempre lo hacen. Pregúntale a cualquier informante de alto nivel del narco mexicano que haya salido bajo protección de testigos. Los que sobreviven son los que nunca se relajan. Los que entienden que no hay protección real. Solo tiempo prestado. Pero déjame darte el giro final. El secreto dentro del secreto. Porque resulta que la razón por la que Minnie se convirtió en informante en primer lugar no fue por presión de la DEA. No fue porque lo atraparon y no tuvo opción. Fue porque estaba planeando traicionar al Chapo desde mucho antes. Desde que tenía 20 y tantos años. Según testimonios filtrados de otros informantes, Minnie le dijo a un manejador de la DEA en su primera reunión algo que lo dejó helado: el Chapo es un dinosaurio. Está viviendo en el pasado. Yo soy el futuro. Y estoy dispuesto a sacrificarlo para construir mi propio imperio. Minnie nunca fue leal. Nunca creyó en el código. Nunca vio al Chapo como una figura paterna o mentor. Lo vio como un escalón. Una herramienta para aprender el negocio. Y cuando ya no lo necesitó, cuando creyó que podía superarlo, simplemente lo descartó. Como se descarta un teléfono viejo. Esa frialdad. Esa falta total de lealtad o código. Es lo que hace a Minnie diferente de otros narcos que se volvieron informantes. La mayoría lo hace porque no tienen opción. Porque los atrapan con pruebas irrefutables y les ofrecen un trato: coopera o pasa tu vida en prisión. Es supervivencia. Pero Minnie eligió traicionar. Proactivamente. Estratégicamente. Como una movida de negocios. Sin remordimiento. Sin conflicto moral. Solo cálculo frío sobre cómo usar a todos a su alrededor para ascender. Incluyendo al gobierno de Estados Unidos. Porque seamos honestos, Minnie tampoco es leal a la DEA. Los está usando tanto como ellos lo usan a él. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de persona hace eso? ¿Qué tipo de psicología se requiere para vivir así? Para sentarte en la mesa con personas que confían en ti, que te ven como familia, mientras simultáneamente planea su destrucción. Para ordenar la muerte de personas mientras reportas esas mismas muertes a tus manejadores federales. Los psicólogos tienen un nombre para eso: psicopatía funcional. La capacidad de compartimentalizar completamente cualquier empatía o código moral. De ver a todos los humanos, incluyendo tu propia familia, como piezas en un tablero. Movibles. Sacrificables. Útiles solo mientras sirven tu propósito. Minnie es probablemente un psicópata en el sentido clínico. No del tipo que se vuelve asesino serial.
Del tipo que se vuelve CEO despiadado. O en este caso, narco traidor. El tipo de persona que puede mirarte a los ojos, decirte que eres su hermano, y al día siguiente firmar tu sentencia de muerte sin que le tiemble la mano. Y lo aterrador es que el mundo está lleno de personas así. No solo en el narco. En las corporaciones. En la política. En cualquier estructura de poder donde la ausencia de empatía se convierte en ventaja competitiva. Minileak simplemente tuvo la mala suerte de nacer en el mundo del narcotráfico donde ese rasgo, en lugar de llevarte a Wall Street, te lleva a una celda de Supermax con precio en tu cabeza. Ah, y antes de que se me olvide. Si te está gustando este viaje por el lado más oscuro del narco mexicano, donde las historias no tienen héroes, solo diferentes grados de villanos, tal vez deberías suscribirte. Porque tenemos más historias como esta. Historias que la televisión no te cuenta porque son demasiado incómodas. Demasiado complicadas. Demasiado reales. Dale al botón. ¿O no? Como Minileak, tú también tienes libre albedrío para traicionar tu mejor interés. Ahora volvamos a la traición de nivel industrial. En 2019, mientras Minileak cumplía su sentencia cómodamente en una prisión federal con libros, televisión y 3 comidas al día, su padre licenciado también estaba cooperando. Testificó contra el Chapo. Describió la fuga de Puente Grande. Admitió sobornos. Y reveló algo que nadie esperaba. El Chapo sabía que su hijo era informante. Espera, ¿qué? Sí. Según el testimonio del licenciado, el Chapo había descubierto la traición de Minileak meses antes de ser extraditado. Tenía pruebas. Interceptaciones de llamadas entre Minileak y sus manejadores. Reportes de inteligencia filtrados por policías corruptos. Sabía que Minileak lo estaba vendiendo. ¿Y qué hizo? Nada. Absolutamente nada. Porque el Chapo también estaba jugando su propio juego. Estaba usando a Minileak para alimentar información falsa a la DEA. Para desviar investigaciones. Para proteger operaciones más grandes mientras sacrificaba las que Minileak reportaba. Era un juego de ajedrez en 5 dimensiones donde ambos lados creían que estaban ganando. Hasta que el Chapo fue capturado y todo el castillo de naipes se vino abajo. Y ahí fue cuando Minileak se dio cuenta de que nunca había sido tan inteligente como creía. Que el Chapo, el dinosaurio que él tanto despreciaba, lo había estado manipulando todo el tiempo. Usándolo como herramienta desechable. Debe haber sido devastador para el ego de Mini licenciado descubrir que no era el genio criminal que se imaginaba. Que era solo otra pieza en el tablero del Chapo. Otra herramienta. Otro sacrificio calculado. El maestro dándole una última lección al aprendiz. Siempre hay alguien más inteligente que tú. Y en este mundo, ese alguien te va a aplastar. Pero la historia aún no termina. Porque en 2024, algo extraordinario pasó. Los chapitos fueron traicionados. No por Minileak, quien ya estaba fuera del juego, sino por alguien aún más cercano a ellos. Ismael El Mayo Zambada, el CEO fundador del cartel de Sinaloa, el hombre que había sido socio del Chapo durante décadas, fue arrestado en Estados Unidos. ¿Cómo? Porque uno de los chapitos, Joaquín Guzmán López, lo entregó. Lo engañó para subirse a un avión diciéndole que iban a una reunión. Y en lugar de aterrizar en México, aterrizaron en Estados Unidos donde agentes federales estaban esperando. El Mayo, a sus 70 y tantos años, después de nunca haber pisado una prisión, fue arrestado por su propio socio. La traición que Minileak había normalizado se había convertido en el modus operandi del cartel. Ya no había lealtad. Ya no había código. Solo conveniencia. Cada quien haciendo tratos con quien pudiera ofrecerle la mejor salida. El cartel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México, se estaba devorando a sí misma desde adentro. Y todo había empezado con Mini licenciado, él había sido el primero en romper el código de esa forma tan espectacular. En demostrar que podías traicionar al mismísimo Chapo Guzmán y sobrevivir. Que el código de honor del narco era ficción. Que al final, todos podían ser comprados, doblados, traicionados. Esa es su verdadera herencia. No las toneladas de droga que movió. No las rutas que estableció. No el dinero que lavó. Sino la idea de que la traición es viable. Que puedes venderte al mejor postor y vivir para contarlo. Esa idea es más tóxica que cualquier droga. Porque destruye la única cosa que mantiene unidos a los carteles, la ilusión de lealtad. Ahora, los carteles mexicanos son campos de batalla de traiciones mutuas. Todos buscando hacer su propio trato con la DEA. Todos buscando vender a su competencia. Ya no es un mundo de códigos de honor y jerarquías respetadas. Es un free-for-all donde tu mejor amigo hoy es tu delator mañana. Y Minileak, sentado en su celda federal, probablemente mira las noticias y sonríe. Porque él no fue la aberración. Fue el precursor. El que mostró el camino. El que demostró que en el siglo XXI, el narco que sobrevive no es el más leal o el más fuerte. Es el más dispuesto a traicionar primero. Pero hay un costo. Siempre hay un costo.
Porque cuando salga, si es que sale, Minilik va a descubrir que el mundo que ayudó a crear no tiene lugar para él. Que en una industria donde todos son traidores potenciales, nadie puede confiar en nadie. Y el traidor original, el que normalizó la traición, es el enemigo número uno de todos. No habrá cartel que lo acepte. No habrá alianza que lo proteja. Estará solo. Completamente solo. Con millones en precio a su cabeza y ni un solo aliado en el mundo. Esa es la ironía final. El hombre que traicionó a todos terminará traicionado por el sistema mismo que construyó. Y tal vez, en las noches silenciosas de su celda, Minilik se pregunta si valió la pena. Si esos 12 años en lugar de cadena perpetua realmente fueron un buen trato. Si sobrevivir solo para vivir escondido, aterrorizado, siempre mirando por encima del hombro, realmente cuenta como vida. No tengo la respuesta. Pero sospecho que él tampoco. Porque cuando vendes tu alma, cuando traicionas todo lo que supuestamente creías, cuando usas a tu propia familia como escalones, no ganas realmente nada. Solo pospones lo inevitable. Solo cambias una prisión por otra. Minilik está en una celda física ahora. Pero cuando salga, estará en una celda mental. Una prisión de paranoia y miedo que nunca terminará. Porque traicionó al Chapo. Traicionó a su padre. Traicionó el código. Y eso, en el mundo del narco, es imperdonable. La pregunta que me sigue rondando es, ¿por qué lo hizo? Si lo piensas bien, Minilik ya tenía todo. Poder. Dinero. Respeto. Una posición en uno de los carteles más poderosos del mundo. Podría haber vivido como rey durante décadas. Pero no fue suficiente. Quería más. Siempre más. Y esa ambición insaciable lo destruyó. Es casi shakespeariano. El heredero aparente que destruye el reino que estaba destinado a heredar porque no podía esperar su turno. Porque creía que era más inteligente que todos. Porque la arrogancia lo cegó a las consecuencias. Y ahora, el reino está en ruinas. El Chapo está en prisión perpetua. Los chapitos están fragmentados. El Mayo fue traicionado. Y Minilik está en una celda, contando los días hasta que sea lanzado a un mundo que quiere verlo muerto. No hay moraleja limpia aquí. No hay lección clara. Solo la realidad brutal de que en el mundo del crimen organizado, la traición no te hace inteligente. Te hace vulnerable. Porque una vez que rompes el código, una vez que demuestras que no tienes lealtad, nadie puede confiar en ti. Ni tus enemigos ni tus aliados. Todos te ven como la serpiente que eres. Y las serpientes, eventualmente, siempre son aplastadas. Minilik revolucionó el narco. Pero no de la forma que imaginaba. No construyó un imperio. Construyó un precedente. Demostró que la nueva generación de narcos no tiene los códigos de sus predecesores. Que para ellos, todo es transaccional. Todo es negociable. Incluso la vida de tu mentor. Incluso la libertad de tu padre. Y ahora vivimos en el mundo que él ayudó a crear. Un mundo donde los carteles mexicanos son más violentos, más caóticos, más impredecibles que nunca. Porque cuando no hay código, cuando no hay lealtad, no hay límites. Solo hay violencia escalando hasta que todo colapsa. Esa es la verdadera herencia de Mini licenciado. No las toneladas de coca. No los millones lavados. Sino el caos. La normalización de la traición como estrategia de supervivencia. Y ese legado vivirá mucho después de que él salga de prisión. Mucho después de que sea eventualmente encontrado y ejecutado. Porque ideas como esa no mueren con una persona. Se propagan. Infectan. Se convierten en la nueva normalidad. Y tal vez eso era lo que Minilik quería desde el principio. No ser un narco exitoso. Sino ser recordado. Ser el que cambió las reglas. El que demostró que podías traicionar al mismísimo Chapo Guzmán y sobrevivir. Al menos por un tiempo. Al menos lo suficiente para contarlo. Al menos hasta que el peso de todas esas traiciones finalmente te aplaste. Porque al final, nadie escapa al narco. No realmente. Terminas muerto o en prisión. Y los que cooperan, los que delatan, los que traicionan, solo están comprando tiempo. Tiempo que gastarán mirando por encima del hombro. Tiempo que vivirán en miedo constante. Tiempo que descubrirán no vale tanto como creían. Minilik hizo un trato con el diablo. Varios diablos, de hecho. El Chapo. La DEA. Los chapitos. El Mayo. Y como todo el que hace tratos con diablos eventualmente descubre, siempre terminas pagando más de lo que esperabas. Siempre terminas perdiendo más de lo que ganaste. Siempre terminas preguntándote si había otra forma. Pero para Minilik, ya es demasiado tarde para esas preguntas. Las decisiones están tomadas. Las traiciones están hechas. El precio está fijado. Y ahora solo queda esperar. Esperar a que termine su sentencia. Esperar a que lo liberen en un mundo que lo quiere muerto. Esperar a ver si realmente puede sobrevivir al monstruo que ayudó a crear. Yo no apostaría por él.
Porque he visto esta película antes. Conozco el final. El traidor siempre es encontrado. Siempre es castigado. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero eventualmente, la cuenta llega. Y cuando llega en el mundo del narco, se paga con sangre. Minnie Leak lo sabe. Tiene que saberlo. Por eso cada día en prisión es probablemente un alivio. Otro día donde los chapitos no pueden alcanzarlo. Otro día donde el sicario con su foto no puede encontrarlo. Otro día de vida prestada en un mundo que decidió hace tiempo que ya no merece estar vivo. Esa es la verdadera sentencia. No los 12 años que le dieron los jueces, sino la sentencia perpetua de miedo que se dio a sí mismo. La prisión mental que nunca terminará. El conocimiento de que traicionó a todos y que todos, absolutamente todos, quieren cobrar esa deuda. Hay secretos que te liberan. Y hay secretos que te encadenan. El secreto de Minnie Leak, su traición sistemática a todos los que confiaron en él, es del segundo tipo. Lo encadenó a un destino del que no hay escape. Lo convirtió en el hombre más odiado del narco mexicano. Y eso, amigo, es una condena peor que cualquier sentencia que un juez pueda imponer. Porque puedes salir de la prisión. Pero nunca puedes salir del narco. Y nunca, nunca puedes salir de las consecuencias de tus traiciones. Minnie Leak lo aprenderá. Si es que no lo ha aprendido ya. En las noches largas de su celda, cuando los fantasmas de todos los que traicionó vienen a visitarlo. Cuando se pregunta si alguno de sus guardias ha sido comprado por los chapitos. Cuando se da cuenta de que el resto de su vida será esto. Miedo. Paranoia. Esperar el golpe que inevitablemente llegará. Ese es el verdadero secreto de Minnie licenciado. No que fuera informante. Eso ya lo sabemos. El verdadero secreto es que nunca fue tan inteligente como creía. Que su plan maestro no era un plan, sino un suicidio en cámara lenta. Que al traicionar a todos, se traicionó a sí mismo. Se condenó a un futuro sin futuro. A una vida sin vida. Y ese, tal vez, es el final más apropiado para alguien que nunca valoró la lealtad. Que vio a los humanos como piezas de ajedrez. Que creía que podía jugar a todos sin consecuencias. Descubrir, al final, que el único que fue jugado fue él. Que mientras creía estar escribiendo su propia historia de éxito, en realidad estaba escribiendo su obituario. Minnie Leak sigue vivo. Por ahora. Pero el hombre que era, el narco que creía que podía vencer al sistema, ese ya está muerto. Murió el día que decidió convertirse en informante. Murió el día que traicionó al Chapo. Murió el día que eligió su libertad temporal sobre su alma permanente. Lo que queda ahora es solo un cascarón. Un hombre esperando su ejecución. Tal vez venga de los chapitos. Tal vez de algún otro cartel buscando favor con Sinaloa. Tal vez de un preso en su propia cárcel que necesita credibilidad en la calle. No importa quién. Lo que importa es que vendrá. Porque en el narco, la traición siempre se paga. Siempre. Y cuando llegue ese momento, cuando Minnie Leak esté mirando el arma o el cuchillo o lo que sea que traigan para él, tal vez en ese último segundo finalmente entienda. Que no puedes comprar tu salida del infierno. Solo puedes posponer la llegada. Y que todas las traiciones, todos los tratos, toda la supuesta inteligencia, no valen nada cuando finalmente te alcanza lo que siempre estuvo destinado a alcanzarte. El secreto de Minnie Leak ya no es secreto. El mundo lo sabe. El narco lo sabe. Y ahora tú también lo sabes. No fue el genio criminal que se pintaba. Fue un traidor. Un informante. Un hombre que vendió su alma por una sentencia reducida. Y que ahora vivirá, o morirá, con las consecuencias de esa elección por el resto de sus días. Que no serán muchos. Porque los chapitos tienen paciencia. Y memoria. Y recursos infinitos. Y cuando Minnie Leak salga, si es que sale, van a estar esperando. No con perdón. No con olvido. Con justicia. La justicia del narco. La única que no perdona. La única que no olvida. La única que siempre, eventualmente, cobra lo que se le debe. Y Minnie Leak, la mano derecha del Chapo, el heredero traidor, el informante arrogante, pagará esa deuda. En sangre. Como siempre se paga en ese mundo. Como siempre se pagará. Porque algunos secretos, cuando salen a la luz, no te liberan. Te condenan. Y el secreto de Minnie Leak fue su condena desde el momento en que decidió convertirse en lo que más odia el narco. Un delator. Una rata. Un traidor. Y por eso, amigos, su historia no termina cuando salga de prisión. Termina cuando los chapitos finalmente lo encuentren. Y ese final, cuando llegue, será la única justicia verdadera en esta historia sin héroes. Solo villanos traicionándose mutuamente hasta que todos caen. Uno por uno. Empezando con el que traicionó primero. Minnie licenciado el secreto que destruyó un imperio. Y que eventualmente lo destruirá a él.